בשרפה על הגג ובסריקה במבנה. Tel Aviv enfrenta tensión extrema. En los últimos días, misiles balísticos Khorramshahr 4, provenientes de Irán, han convertido un conflicto lejano en una amenaza directa para millones de habitantes. Las sirenas antiaéreas suenan en cada barrio, señalando segundos decisivos para llegar a refugios. La ciudad, conocida por su vida nocturna y actividad económica, ahora vive noches marcadas por destellos de interceptores y explosiones. Para muchas familias, cada alerta recuerda que la guerra está en su puerta. Los residentes corren a los búnkers, cargando niños y ayudando a ancianos. Cada segundo cuenta. El sistema de defensa aérea israelí intercepta proyectiles en el aire, evitando daños mayores. Sin embargo, algunos misiles logran penetrar las defensas, provocando daños estructurales y destruyendo vehículos. Bomberos y equipos de rescate actúan de inmediato, mientras ambulancias trasladan a los heridos. Varios edificios cercanos son evacuados y carreteras cerradas por seguridad. La vida cotidiana ha cambiado, escuelas y oficinas cierran, centros comerciales limitan el acceso y el aeropuerto suspende vuelos. El gobierno declara estado de emergencia y muchos residentes permanecen en casa. La ciudad, antes llena de actividad, ahora mantiene un silencio inquietante, vigilante ante cualquier nuevo ataque. Algunas familias deciden abandonar temporalmente la ciudad, buscando refugio en otras localidades u hoteles. Quienes permanecen aprenden a reaccionar de inmediato a cada alerta. Niños y adultos adaptan sus rutinas para mantenerse seguros. Tel Aviv sigue en pie, pero su vida ha cambiado. Las luces se encienden por la noche, pero cada destello recuerda la fragilidad de la tranquilidad. Lo que parecía lejano se ha convertido en una amenaza diaria que redefine hábitos, rutinas y precauciones. A medida que los ataques continúan, Tel Aviv muestra cambios profundos. Las calles, antes llenas de vehículos y transeúntes, lucen vacías y silenciosas. Negocios cierran temporalmente y la actividad urbana disminuye. Muchos habitantes limitan sus desplazamientos al mínimo indispensable, temiendo por su seguridad. El impacto psicológico es evidente. Cada sirena activa un mecanismo de alerta, buscar refugio, proteger a los niños, controlar la ansiedad. Para los pequeños, el sonido se vuelve cotidiano. Los adultos lidian con tensión constante. Dormir en habitaciones seguras, diseñadas para resistir impactos directos, se ha vuelto habitual en muchas familias. El sistema de emergencia mantiene vigilancia constante. Bomberos, policía y unidades médicas coordinan respuestas rápidas ante cualquier impacto. Ambulancias patrullan la ciudad, mientras equipos especializados monitorean edificios dañados y evacúan a quienes corren riesgo. La eficiencia es vital para minimizar pérdidas humanas. La vida continúa de manera limitada. Residentes que permanecen en sus hogares intentan mantener cierta normalidad, se comunican con familiares, revisan noticias y planifican actividades con extrema precaución. Sin embargo, la amenaza constante altera cualquier rutina. Lugares públicos se vacían, espacios de entretenimiento permanecen cerrados o restringidos. La ciudad, centro tecnológico y cultural, transforma su identidad de metrópolis vibrante a un espacio de vigilancia y alerta. El daño económico se hace sentir, comercios afectados reportan pérdidas, y la suspensión de vuelos complica movilidad y logística. Empresas ajustan horarios y protocolos de seguridad para proteger empleados y activos. La vida profesional y personal se condiciona por la incertidumbre y el riesgo constante. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Algunas familias deciden abandonar temporalmente Tel Aviv, buscando refugio en otras ciudades. La evacuación parcial genera barrios desiertos mientras otros permanecen habitados, dependiendo del riesgo percibido. No es una salida masiva, muchos optan por quedarse conscientes de que las interrupciones pueden ser temporales y de que la ciudad sigue siendo su hogar. La resiliencia de los ciudadanos se evidencia en su adaptación a la amenaza constante. Organizan turnos, controlan exposición al peligro y protegen a los más vulnerables. Cada sirena, cada destello de interceptores y cada explosión recuerda que la guerra no es abstracta, es parte de su vida diaria.
Tel Aviv resiste, pero ya no es la misma. La modernidad y la vida nocturna han dado paso a vigilancia constante y planificación estratégica diaria. Cada habitante enfrenta decisiones complejas: quedarse y proteger su hogar o buscar seguridad temporal fuera de la ciudad. Mientras los ataques continúan, Tel Aviv enfrenta un desafío urbano sin precedentes. Los misiles Khorramshahr 4 no solo dañan la infraestructura, transforman la vida cotidiana de millones. Las sirenas son constantes, recordando que la amenaza persiste y que cualquier descuido puede ser crítico. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! La población ha adoptado un nuevo ritmo. Cada alerta se convierte en segundos decisivos para la seguridad. Las familias establecen rutas de evacuación y zonas seguras dentro de sus hogares. Los niños aprenden a reaccionar rápidamente, mientras los adultos coordinan refugios y recursos. La rutina ha sido reemplazada por protocolos de emergencia. El sistema de defensa israelí funciona sin interrupción, interceptando proyectiles antes de que causen daños masivos. Sin embargo, algunos misiles logran penetrar las defensas, provocando destrucción localizada. Edificios dañados, ventanas rotas y vehículos destruidos evidencian la magnitud del conflicto. Bomberos, rescatistas y personal médico trabajan sin descanso para asistir a los heridos y minimizar pérdidas humanas. La escalada afecta todos los aspectos de la ciudad. Escuelas cierran, comercios suspenden operaciones y el transporte se limita. Muchos trabajadores realizan tareas desde sus hogares, mientras otros permanecen en apartamentos esperando que la alerta termine. La ciudad, centro tecnológico y económico, ahora prioriza la seguridad sobre la rutina. Algunas familias abandonan temporalmente Tel Aviv, buscando refugio en otras ciudades o casas de familiares. Los desplazamientos requieren logística detallada, maletas listas, documentos a mano y cuidado especial de niños y personas mayores. Sin embargo, muchos optan por quedarse, conscientes de que la ciudad sigue siendo su hogar y que resistir implica vigilancia y organización constante. El impacto psicológico es profundo. La población convive con ansiedad e incertidumbre diaria. Cada sirena y cada explosión activa un estado de alerta inmediato. Las familias improvisan espacios seguros y ajustan horarios, priorizando la seguridad sobre la comodidad. La tensión redefine la vida urbana. Ocio, movilidad y rutina laboral se subordinan a la protección frente a los ataques. Los líderes locales y nacionales coordinan recursos continuamente. Ambulancias, bomberos, patrullas y drones de vigilancia trabajan para reducir riesgos y garantizar que los ciudadanos puedan adaptarse y sobrevivir. La eficiencia en la respuesta es vital para minimizar el caos. זהו, איפה המיקרופון? איפה המיקרופון? עוד שבוע. Tel Aviv resiste, pero la normalidad ha sido reemplazada por vigilancia extrema. La guerra deja su marca en la ciudad y en sus habitantes. Cada día implica decisiones: quedarse o irse, exponerse o protegerse, mantener la rutina o adaptarse al riesgo. Cada sirena y cada destello en el cielo recuerdan que la amenaza persiste. Mientras algunos buscan refugio fuera de la ciudad, otros permanecen firmes, confiando en la defensa y en su resiliencia. La vida continúa, pero con una nueva realidad. La guerra es inmediata, tangible y afecta cada aspecto de la existencia urbana. La esperanza de que algún día las sirenas cesen mantiene a Tel Aviv en movimiento, enfrentando cada ataque con vigilancia y determinación.